noches, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy otro miércoles más con este tiempo de oración y estudio bíblico, hermanos. Que el Señor los bendiga y vamos a iniciar entonando dos cantos para la gloria del Señor. Entonces vamos, hermanos, a cantar. Que no hay, el hombre en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará,
por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es ver mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy puesto, yo soy de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió Él por mí. Siempre servirle, mi alma anheló, porque me ha dado tal prueba de amor. Yo hoy me rindo por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy puesto, yo soy de mi alma eterno Rey. Sigo siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas, hablándoles de él, y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy puesto, yo soy de mi alma eterno Rey. Bueno, después de haber escuchado estos hermosos cantos y entonado estos cantos que le dan la gloria a nuestro Dios, vamos a pasar a este tiempo ahora de oración y vamos a poner delante del Señor a un grupo de nuestros hermanos, por nuestra hermana Marta Galeano, por su esposo Raúl, por su hijo Fernando, Carlos y Néstor. Que el Señor sea bendiciendo esta familia, que el Señor sea ayudándolos en todas sus necesidades, en la salud de la hermana y también del hermano Raúl. También por Alex, su esposa Natalia, y por sus hijos Danilo y Sarita. Que el Señor también sea bendiciendo esta familia, que el Señor los ayude en todo, que bendiga especialmente la salud de Natalia, que ha estado un poco quebrantada, que el Señor la fortalezca cada día. También por nuestro hermano Felipe y su esposa María Isabel y su hija Dana, que el Señor también sea bendiciéndolos, ayudándolos también en todas sus necesidades. Y también por mi familia, mi esposa Janet, Ana María, Alexandra y Natalia, mis hijas, y también por Gustavo, que es el esposo de Natalia. Que el Señor también sea bendiciéndonos y ayudándonos también en todas nuestras necesidades. Por nuestra hermana Marina Urrego, y por todos sus hijos, para que el Señor también sea bendiciendo esta familia, que el Señor sea dándole sabiduría a la hermana para poder comprender también la palabra y poder tomar las decisiones en el hogar. Por nuestra hermana Yadira Cobo,
por su esposo Andrés, por Isaac y Nasli, sus hijos. También por nuestro hermano Cipriano, por su esposa Carmen y por sus hijos, que también el Señor sea bendiciéndolos y ayudándolos también en todas sus necesidades. Entonces, hermanos, vamos a tener este momento de oración poniendo delante del Señor las peticiones que todos ustedes tengan, las ponemos en las manos del Señor. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar, Señor, conectados contigo, para adorarte y para glorificarte. Ponemos delante de ti, Señor, estas familias, Señor, que hemos mencionado. Bendice sus vidas, Padre Celestial. Ponemos delante de ti todas las necesidades y también todos los logros, todos los éxitos también que tenemos, porque todo lo debemos a ti, Padre Celestial. Gracias por tus bendiciones, gracias por cada uno de nuestros hermanos. Igualmente, Señor, ponemos delante de ti a este país, Padre Celestial, el presidente de la República, los gobernadores, alcaldes, todos los ministros, la fuerza pública, la policía y el ejército, Señor, también por todos los que están atendiendo, Señor, los médicos y enfermeros y auxiliares también que están atendiendo esta pandemia, Padre, que tú seas protegiéndolos y ayudándolos también en todas sus necesidades. Te pedimos, Padre Celestial, porque cada día, Señor, es diferente al otro, Señor. Y ahora que viene Navidad, Padre amado, que ya estamos en Navidad, obviamente hay muchas dificultades también porque la pólvora, los centros comerciales llenos, entonces ahí con toda seguridad se va a aumentar el contagio de las personas, pero te ruego, Señor, para que estas personas, Señor, todos tengamos el cuidado, que cumplamos los lineamientos, Señor, el uso del tapabocas, el lavado de las manos, la desinfección del calzado, Señor, que lo podamos hacer, Padre Celestial, para que haya también de parte tuya esa protección hacia nosotros. Señor, en tus manos encomendamos también este tiempo de estudio bíblico. Lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú seas abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento, dándome sabiduría también para poder hablar, Padre Celestial, lo que tú nos quieres enseñar. Te damos las gracias por todo, pedimos tu bendición también por Diana y Luisca, Señor, para que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos, Señor, en todo el trabajo que ellos hacen en la iglesia. Igualmente por los muchachos de la fundación, Señor, que están recuperándose de sus adicciones, para que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos en todo, Padre Celestial. Igualmente por todas sus familias, para que tú seas protegiéndolos también a ellos. Y obviamente ellos se ilusionan al saber que sus hijos están en un proceso de recuperación. Pero también, Señor, hay muchos que han desertado porque se llenan de ansiedad y no aguantan, pero te rogamos, Señor, que tú seas interviniendo para que ellos también se puedan recuperar a pesar de la ansiedad que les genera todo esto. Señor, en tus manos encomendamos pues este tiempo de estudio bíblico y te damos las gracias por todo y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, entonces recuerden que estamos en los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios y hoy vamos a estar en el 7º hábito. Entonces vamos a pasar y vamos a mirar primero el repaso de lo que hemos visto anteriormente. Entonces recuerden, el primer hábito, una vida de oración, ¿cierto? Tenemos que estar orando, hablando con nuestro Señor, contándole a Él todas nuestras necesidades y también dándole gracias a Dios por cada uno de los triunfos que nosotros hemos recibido. Dios siempre responde la oración sincera y eso es lo que Él quiere escuchar de parte de nosotros. Una oración sincera, una oración como de amigo a amigo, ¿cierto? Porque así nos ve el Señor. Nosotros somos sus amigos y Él quiere escuchar de parte de nosotros todo, que le contemos todas las cosas. Segundo hábito, tener fe o confianza en Dios, importantísimo, hermanos. La confianza en Dios y la fe en Él es una de las cosas más importantes. Saber que nuestro Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera y que cuando nosotros confiamos en Él, Él se encarga de todas las cosas.
no me voy a preocupar, no me voy a llenar de ansiedad, porque sé que el Señor me va a ayudar, sé que el Señor me va a sanar, sé que el Señor me va a dirigir en la decisión que tengo que tomar. Mi confianza está puesta en Dios y tengo fe ciega en Él, que eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Tercer hábito, meditar en la palabra de Dios, porque cuando meditamos en la palabra de Dios, recuerden que el Señor nos habla. Cuando nosotros meditamos, Él nos enseña y nosotros buscamos aquí y allá, si hay algo que no entiendo, entonces lo subrayo, pero después por allá leí otro versículo y aquí está la explicación de lo que había leído. Entonces el Señor me va enseñando y tengo que, obviamente, el Señor me habla a través de la oración, el Señor me habla a través de la meditación de la palabra y nosotros hablamos con Dios a través de la oración, que es el primer hábito. Entonces, muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto. Dice, medita en su palabra, porque de ahí nace la verdadera vida. Es una vida que nos va a llevar a la eternidad. El cuarto hábito, obedecer a Dios, importantísimo. Nosotros como padres, ¿qué es lo que nosotros queremos? Simplemente que nuestro hijo sea obediente. Que cuando le digamos recoja los juguetes, que vaya y los recoja, que haga tal cosa, el hijo va y obedece, y eso es generalmente lo que nosotros esperamos como padres. Pero un hijo rebelde, complicado, se generan muchas discordias en el hogar, se genera el mal ambiente por la desobediencia. Y así como nosotros debemos de obedecer a nuestros padres, también debemos de obedecer a Dios, porque nosotros somos sus hijos. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, obviamente, Él a través de la meditación de la palabra nos da unas enseñanzas que nosotros debemos obedecer para que seamos hijos obedientes. Dice, un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición, Deuteronomio 30:20. Es muy importante, hermanos, este tiempo en este hábito de obedecer a Dios. El quinto hábito, depender del Espíritu Santo. Recuerden que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él entra en nuestro corazón, el Espíritu Santo, y Él se queda allí, ¿cierto? Él está ahí porque nosotros le hemos aceptado, le hemos recibido. Pero obviamente cuando nosotros pecamos, contristamos el Espíritu Santo. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque nuestra dependencia del Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos orienta, Él nos dirige, Él nos muestra qué debemos de hacer, y aprendemos con esa sensibilidad en el corazón de escuchar la voz del Espíritu Santo, que muchas veces nos está guiando, nos está dirigiendo, o nos está diciendo por ahí no te metas, no te vayas con esa persona, no te conviene, es mejor que te apartes. Y aprendemos a escuchar al Señor que nos está hablando. Ser llenos del Espíritu Santo es la clave para vivir en victoria. El sexto hábito, dar a Dios y a otros. Qué importante esto, hermanos. Fue el último estudio que vimos, dar a Dios y a otros. Lo que le corresponde a Dios. Él nos lo da todo a nosotros, pero nosotros también tenemos que separar lo que le corresponde a Dios, ¿cierto? La 10ª parte, y nosotros con la 9ª parte organizamos nuestro presupuesto y también ofrendar, ¿cierto? No vamos a la iglesia con las manos vacías. Y mire la imagen, Dios ama al dador alegre, esta niña, ¿cierto? Recogiendo en el marranito las moneditas y se las entrega al Señor, ¿cierto? Ese ser desprendidos. Bueno, hermanos, entonces vamos a mirar el 7º hábito, que dice perdonar a otros. Perdonar a otros. Entonces miremos razones por las que no perdonamos. Entonces dice, no perdono porque si lo hago, estoy haciendo un favor al otro. ¿Cómo le parece? No perdono porque si lo hago, le estoy haciendo un favor al otro. Esas son muchas veces las disculpas que utilizamos, ¿cierto? Aquí hay otra, no perdono porque si lo hago, estoy justificando al otro.
claro, ese me merece el castigo y yo no lo voy a perdonar porque si lo hago entonces lo estoy justificando. No perdono porque no puedo olvidar la ofensa del otro, ¿cierto? Entonces obviamente se genera un rencor en el corazón. No perdono porque no puedo olvidar la ofensa del otro, lo que me hizo. Eso no tiene perdón, yo no lo voy a perdonar. No perdono porque no puedo volver a las relaciones que tenía con el otro antes de su ofensa. O sea, lo que esa persona hizo destruyó todo y no lo voy a perdonar porque ya no puedo volver a ser como era con él antes, no lo voy a perdonar. No perdono hasta que el otro se arrepienta y me pida disculpas. Entonces miremos, son razones por las cuales muchas veces nosotros no perdonamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice la palabra de Dios, Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿No le parece lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en la carta de Efesios? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no amanezcamos un día enojados, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros no perdonamos, le estamos dando lugar al diablo. Y dice, si Dios me ha perdonado, yo también puedo decirte, te perdono. El Señor nos ha perdonado. Nosotros somos pecadores. Hemos hecho cosas que a Dios no le agradan y Él decidió perdonarnos. Entonces podemos decirle también al otro, te perdono. No siempre es fácil. A veces es difícil perdonar a otros cuando nos han hecho tanto daño. Una de las peores situaciones es ser traicionado cuando se ha confiado de verdad en alguien. Se ha esmerado en ayudarle y luego le traiciona. Hace hasta lo último que uno imaginaría que hiciera en la vida. Pero debemos perdonar. Entonces miremos lo que dice la palabra. Efesios 4, del 30 al 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, qué hermoso texto esto, ¿cierto? Porque el Señor quiere que nosotros estemos en paz, que haya tranquilidad en nuestra vida. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuántos hogares hay que viven situaciones complicadas? Todo el mundo grita, todo el mundo dice cosas, vulgaridades. A veces la malicia también, somos mentirosos. Y ese rencor muchas veces del cual nos llenamos. Y el Señor quiere que nosotros estemos tranquilos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cierto? El Señor quiere que nosotros perdonemos, porque realmente eso nos da tranquilidad. Y mire esta imagen, ¿cierto?, de ese par de hermanos, te perdono, ¿cierto? Nosotros no debemos de vivir en nuestro hogar como si fuera un campo de batalla, un campo de guerra, no. Debemos de buscar siempre la tranquilidad en nuestro hogar. La Biblia es muy clara en el tema de perdonar a los demás. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces mire cómo la puso el Señor, no la puso fácil. Y aquí dice la imagen, 70 por 7, solo los valientes lo entenderán, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. O sea, el perdón no es una opción, es un deber. Debemos perdonar.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, condicionado. Si ustedes perdonan, yo los voy a perdonar a ustedes, pero si ustedes no perdonan, no los voy a perdonar. Entonces, se vuelve un deber perdonar. Es como cristianos, estamos llamados a perdonar. Es un deber que tenemos que cumplir, porque si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Perdonar a alguien que ha hecho algo contra ti, ya sea relativamente pequeño o sea una acción sumamente seria, puede en ocasiones convertirse en algo insuperable, y algunas veces es un proceso que toma realmente mucho tiempo. Sin embargo, la Biblia es muy clara, diciendo que esto es sumamente necesario, que perdonemos. Entonces, no debemos de dilatar tanto el espacio. Si esa persona nos ofendió, nos hemos sentido maltratados, perdonemos. Y aquí la imagen dice, Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7, ¿cierto? No hay ninguna condición como a menos que sí o pero. Sobre todas las cosas debemos enfocarnos en nuestro precursor, guía y maestro como modelo a seguir, Jesús, ¿cierto? Estas indicaciones nos las está dando el Señor Jesús a nosotros, que aprendamos a perdonar, porque si nosotros perdonamos, nuestro Padre Celestial también perdonará. Padre, perdónalos. Cristo padeció injusta, cruel injusticia. Nadie ha padecido más injusticia que Cristo. Y una de las palabras que dijo en sus últimos momentos fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible, dijo Jesús en Marcos 9:23. Entonces mire, si el Señor sufrió tanto y estuvo dispuesto a perdonar, no se quejó, simplemente perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible, Marcos 9:23. Si tienes la fuerza para esto y sabes que el perdón no está en ti, entonces debes hallarla en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Está en Filipenses 4, versículos 12 y 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es maravilloso porque nosotros en nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos hacer nada, ¿cierto? Porque somos limitados. Pero en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos da la fortaleza. Señor, esta persona me ha hecho mucho daño, pero Señor, dame fortalezas para perdonarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Borra el perdón, el dolor que has sufrido. Revierte todas las cosas que te han sucedido. Significa entonces que la persona que cometió la injusticia no necesita tomar una responsabilidad de las cosas que realizó. Es lo que muchas veces nos preguntamos, ¿cierto? Porque si fuera por nuestra propia mano, quisiéramos tomar venganza. Pero la venganza es del Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El dolor que uno ha sufrido, obviamente eso no lo puede borrar nadie, porque eso ya queda en la mente. No, pero tú te puedes hacer libre de todos esos pensamientos de odio y rencor, y asimismo de la carga que llevas. El perdón no es solo para las personas que perdonas, sino también para ti mismo, de manera que ya no necesitas vivir con esta carga. Es decir, cuando nosotros perdonamos al otro, también nosotros descansamos de esa carga que tenemos.
nuestra carga es más ligera porque el Señor ha prometido aligerar nuestra carga. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué bonito, qué hermoso pasaje. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces mire, aquí está, ¿cierto?, la ovejita, porque eso el hecho de perdonar alivia nuestra carga, estamos ya tranquilos, estamos en paz con el enemigo y también con Dios. El que perdones no significa que lo que te hayan hecho sea aceptable y de ninguna manera de que sea algo bueno. La confianza no está implícita en el perdón y el olvidarlo no es obligatorio. Perdonar y olvidar no es una cita bíblica. Una cosa es ser prudente y consciente y otra cosa es odiar y estar resentido, que es ahí donde radica el problema, porque cuando hay odio y resentimiento, obviamente, nos carga emocionalmente, pero nosotros obviamente perdonamos a esa persona y obviamente no lo olvidamos, ¿cierto? Porque siempre se cae en la mente, porque obviamente fue un momento difícil, un momento que nos llenó de angustia y eso no se olvida, ¿cierto? Entonces, pero aquí lo que habla es ser prudente y consciente, ¿cierto? De que ya he perdonado, ya no me estoy cargando con ese rencor no, ya eso pasó a otro lado. Y miren lo que dice la imagen: lo que no dejes ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. Practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. No nos amarguemos, hermanos, no nos llenemos de resentimiento. El perdón aliviana nuestra carga. Esa roca que esa niña carga, obviamente cuando nosotros soltamos todo, ya no tenemos más que cargar. La carga se aligera. Dios es justo. Sería lo ideal que el que te ha hecho daño se arrepintiera en las áreas que te afectó, mas busca que tu recuperación no dependa de esto. Debes perdonar sin importar cuál sea la actitud del otro. Sus pecados son asunto de ellos y Dios. Y así es. Yo perdono lo que me hizo, me afectó mucho, pero te perdono. Y ya depende de Él y de Dios, porque el Señor, obviamente, a todos vamos a comparecer en el tribunal delante de Él. Él nos va a llamar a todos para mirar, para dar ese juicio de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ahí está la carita del gato, ¿cierto? Ya me perdonas. Por otro lado, es correcto para algunos pagar las consecuencias de sus actos ante las leyes y las autoridades de la tierra. Mas de igual forma, algún día también estarán frente al rostro de Dios y se ajustarán las cuentas de sus actos. Y a todo esto, Dios es justo, mas la venganza y el juicio le corresponden a Dios. Muy importante esto, hermanos. Nosotros no podemos tomar venganza por nuestra propia cuenta. El juicio le corresponde al Señor y cada uno dará cuenta al Señor de lo que haya hecho. Es importante comprender que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. El elegir el perdón significa que debes acercarte a Dios de rodillas para recibir la fuerza para perdonar. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta esto: el perdón no es un sentimiento, es una decisión que nosotros tenemos que tomar, porque si fuera por sentimientos no perdonaríamos. Tenemos que tomar la decisión y obviamente nos cuesta mucho, pero cuando nos acercamos al Señor de rodillas, Él nos da la fuerza
para poder perdonar. Esto de elegir y no permitir que pensamientos de odio y rencor gobiernen en tu corazón, esto es elegir el acercarse a Dios para encontrar ayuda y consuelo, en vez de vivir en el pasado. A pesar de que nuestros sentimientos quieran otra cosa, la fuerza que necesitamos proviene del Espíritu Santo. Está escrito acerca de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, ni encomendaba la causa al que juzga, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 Pedro 2:23, lo repito, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, que ese es nuestro Dios. Colosenses 3:13 dice, soportándolos unos a los otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos una responsabilidad, hermanos, con el perdón. Si Cristo te perdonó, ¿por qué te duele tanto perdonar? Colosenses 3:13. Conclusión. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. De ahí en adelante hemos de seguir a Jesús y hacer todo lo que nos pide que hagamos. Una de las cosas que Él espera de nosotros es que perdonemos a los demás. Al hacerlo, Él nos ha prometido gozo y paz, enseñándonos que el perdonar y el ser perdonados son esenciales para nuestra salvación eterna. Importante, hermanos, ¿cierto? Saber perdonar, poder perdonar, porque esto es necesario para nuestra propia salvación. Y dice esta imagen, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. Lucas 18, versos 7 al 8a. Entonces, hermanos, muy importante este hábito, perdonar, debe ser parte también de nuestra vida como cristianos. Entonces, hermanos, ya para finalizar, acércate a Dios y en su amor encontrarás todo lo que necesitas. Acércate a Dios y en su amor encontrarás todo lo que necesitas. Él nos ama y Él quiere ayudarnos en todas nuestras necesidades. Y ya para finalizar vamos a hacer el repaso de los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Primero, una vida de oración, ¿cierto? Hablar con el Señor. Él quiere ese espacio personal con Él, que nosotros le comentemos lo que estamos viviendo en nuestras diferentes situaciones, que dialoguemos con Él. Dios siempre responde la oración sincera, ¿cierto? Él quiere escucharnos, quiere que nos sinceremos con Él, que le digamos las cosas como las vemos desde nuestra perspectiva. Tener la fe o confianza en Dios. Recuerden, cuando nosotros confiamos en el Señor es porque le creemos, porque Él dice la verdad, porque Él no miente, porque Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Y nosotros depositamos nuestra confianza en Él. No me voy a preocupar más, porque el Señor todo lo tiene bajo control. Mi confianza está puesta en Dios y tengo fe ciega en Él. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer, esa confianza ciega en el Señor, saber que Él tiene el control de todo, que Él tiene razón, que Él no miente, que Él me va a proteger. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El tercer hábito, meditar en la palabra de Dios. Y meditar es escudriñar, es leer aquí y allá. ¿Qué me estás mostrando, Señor? Empiezo a hacer la reflexión. ¿Qué me quieres decir con esta palabra? Señor, gracias por lo que me estás enseñando. Y debemos de obedecer a nuestro Dios.
medita en su palabra, porque de ahí nace la verdadera vida. Cuando nosotros meditamos en la palabra, el Señor nos habla y ahí Él empieza a hacer ese cambio que nosotros necesitamos en nuestra vida. Obedecer a Dios, importante. Un hijo desobediente, a ningún padre le agrada. Los hijos desobedientes y rebeldes es muy difícil, generan un ambiente pesado en el hogar. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes, obedecer a nuestro Dios porque Él nos ama, Él quiere y sabe qué es lo mejor para nosotros porque Él lo conoce todo. Un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Quinto hábito, depender del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. Él entra en nosotros cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y nosotros empezamos a caminar porque Él nos va mostrando por dónde andar. Pero obviamente cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es la clave para vivir en victoria. El sexto hábito, dar a Dios y a otros. Démosle al Señor lo que le corresponde, la parte que Él quiere que nosotros aprendamos a manejar la economía del reino, ¿cierto? Él nos entrega de todo lo que Él nos da, una décima parte le corresponde al Señor. Le damos también las ofrendas porque no vamos a llegar a la iglesia con las manos vacías. Así sea una monedita, algo, pero lleguemos con algo, no vamos sin nada para la casa del Señor. Que el Señor sea ayudándonos a que esto sea parte también de nuestro hábito permanente cuando vamos a la iglesia. Dios ama al dador alegre, ¿cierto? Dios ama al dador alegre. Y el último hábito que vimos hoy, perdonar a otros. El perdón es fundamental, hermanos, porque el perdón nos da tranquilidad, porque cuando nosotros no perdonamos, obviamente es porque hay rencor en nuestro corazón, y ese rencor, eso es lo que quiere Satanás, ¿cierto? Que nosotros nos mantengamos con esa rabiecita y no voy a perdonar, es que no lo voy a permitir. Ese es el control que tiene Satanás sobre usted, sobre mí, y no lo podemos permitir. Debemos de perdonar para liberarnos de esa carga, una carga que nos puede hacer mucho daño y nos puede generar problemas también de salud, muchas cosas, y eso es pecado delante de Dios. Te perdono, ¿cierto? Dios quiere usarte. A aquel que nos dio la existencia debemos los talentos que nos han sido confiados. Y es una obligación que tenemos hacia nuestro Creador, cultivarlos y aprovecharlos. Entonces, hermanos, este es el último hábito, ¿cierto? Perdonar a otros. Los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos ha permitido estar exponiendo estos 7 hábitos de una vida consagrada a Dios, hermanos. Hagamos de estos hábitos el día a día en nuestra vida. Que el Señor, hermanos, sea bendiciéndolos, y para el próximo miércoles tendremos otro estudio bíblico de la palabra de Dios. No se lo pierdan, hermanos. Entonces vamos a tener un tiempo de oración para pedir la bendición del Señor. Eterno Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por estos 7 hábitos de una vida consagrada a Dios que debemos de practicar, Señor, cada día. Bendícenos, Señor, y especialmente el que vimos hoy, que es perdonar a otros. Que sea un hábito en nuestra vida, Señor, que no nos carguemos de rencor por alguien que nos hizo algo y no podemos perdonarlo, porque esa es la obra de Satanás, nos desestabiliza, y tú quieres, Señor, que nosotros estemos tranquilos y libres de cualquier carga, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, si tenemos situaciones que han sido difíciles, a personas que no hemos podido perdonar, que esta sea la oportunidad, Señor, para perdonar a esa persona que nos ha hecho tanto daño, Señor.
Ponemos delante de ti, Señor, a todos nuestros hogares, nuestras familias, Señor, los ponemos en tus manos para que seas bendiciéndonos, Señor, y que esta noche podamos tener un buen descanso y una buena noche y recuperar nuestras fuerzas para las actividades del día de mañana. Bendícenos, Señor, en el resto de la semana. Todo lo ponemos pues en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, una feliz noche. Que el Señor les bendiga y con la ayuda del Señor el próximo miércoles estaremos nuevamente acá en el canal YouTube o mirando este estudio de la palabra de Dios. Y también los invitamos, hermanos, a ir a la iglesia, ¿cierto? Para que el Señor sea también como iglesia, como grupo, bendiciéndonos a todos. Feliz noche, hermanos.